Bueno, pues así lo dice él y así está la situación, dice Gilbert Vega. Y es que lograr un acuerdo con sus acreedores además le abriría la puerta al gobierno argentino, al país, a los mercados financieros internacionales, se la reabriría y lo necesita. Hay otra cosa que Argentina necesita y es abrirse más al comercio internacional, que su participación en el comercio global y regional aumente, porque en los últimos años ha caído. Multiplicar sus exportaciones, vincularse a las cadenas de valor globales, porque hoy día exporta el país cerca de 60.000 millones de dólares y los exportadores del país están pidiendo una agenda más ambiciosa que incluya medidas relacionadas con los costos logísticos, facilitación de comercio, incluso transporte. Es decir, en pocas palabras, una estrategia que sea integral de exportación. Marcelo Elizondo es director y fundador de la consultora Desarrollo de Negocios Internacionales, o DNI por su sigla, y me acompaña desde Buenos Aires. Marcelo, gracias por estar conmigo. ¿Qué agregarías a lo que es el cuadro o el papel exportador de Argentina en el contexto regional y global? ¿Cómo estás? Bien, hola Gabriela. En primer lugar, claramente la Argentina ha perdido participación en los últimos años en el comercio, primero de la región. De explicar el 8% del total de exportaciones de Latinoamérica, pasó el año pasado a explicar solo el 6%. Ahora, en los pocos meses que han transcurrido desde que asumió la nueva administración, se han corregido buena parte de los obstáculos que había para los exportadores: sinceramiento cambiario, eliminación de restricciones como impuestos a la exportación y algunas regulaciones que eran requeridas para los exportadores que se han removido. Ahora lo que hace falta es una agenda de inversión para que se recupere competitividad e inserción en las cadenas globales de valor. El presidente Macri estuvo en Davos, en Suiza, y tú sabes que en esa reunión, bueno, había mucha expectativa precisamente por el tipo de inversiones que se pueden prometer. Pero en términos logísticos y de facilitación comercial, ¿qué más hace falta hacer al interior del país para después hablar de este encadenamiento global? Bueno, en primer lugar, la Argentina necesita recuperar una agenda de inversión en materia de infraestructura pública. La Argentina tiene serias deficiencias en materia de transporte, por ejemplo, en el transporte ferroviario. Apenas el 15% del total de la producción argentina se transporta por la vía ferroviaria. Se abusa en el transporte por los camiones y las carreteras, y la Argentina tiene la mitad de las carreteras en relación a su territorio que tiene Brasil, el 25% de las carreteras en relación a su territorio que tiene España. Adicionalmente, la Argentina necesita mejorar su infraestructura en materia de puertos, de aeropuertos y de otros aspectos logísticos, como por ejemplo el almacenaje. Una vez que se recupere en materia de infraestructura el stock de inversión, allí también habrá que trabajar en la agenda de la competitividad sistémica, de la productividad que surge de la tasa de inversión en el sector privado. La tasa de inversión en la Argentina no supera 20 puntos del Producto Interno Bruto. Es una muy baja tasa, y si además descomponemos esa tasa, descubrimos que solo un tercio, no más del 6-7% del total del PBI, está explicado por inversión en equipamiento que mejora la capacidad reproductiva. De modo que una agenda para la inversión en materia de infraestructura pública y una agenda para la mejora en la productividad del sector privado son requisitos fronteras adentro para luego encadenarse en la salida hacia los mercados externos. Y pensando en el tipo de oportunidades que se han aprovechado o desaprovechado, ¿qué nos agregas al tema de las cadenas globales de valor? Hay muchísimos países en la región que están muy enfocados en desarrollarlas. ¿Qué sectores sí lo han logrado en la Argentina y otros que hay necesidad de enfocar en ellos? Las cadenas globales de valor son el gran fenómeno del comercio internacional, al menos en los últimos años. Dice la UNTAD que el 80% de todas las exportaciones mundiales se desarrolla dentro de estos fenómenos, cadenas globales de valor, que en realidad son vinculaciones sistémicas constantes, permanentes, regulares, de parte de empresas que se transforman en proveedoras en sistemas que van más allá de las fronteras. De modo que aquel que exporta con operaciones aisladas a un intermediario que luego destina el producto a otro mercado pierde la oportunidad de insertarse en ese tipo de cadenas globales de valor. La Argentina tiene una inserción en esas cadenas globales de valor que es demasiado escasa. Se estima que solo el 30% del total de exportaciones argentinas ingresa regularmente en este conjunto de operaciones que están en las cadenas globales de valor, mientras otros países de la región, como Perú, Colombia o México, destinan entre el 40 y el 50% de sus exportaciones a el encadenamiento global. De modo que hacia afuera la Argentina tendrá que trabajar en el desarrollo de arquitecturas vinculares de sus empresas, en ese conjunto de empresas
insertadas en las cadenas globales de valor, y también tendrá que avanzar en la agenda de negociaciones económicas internacionales en la medida en que la Argentina, como el resto de los países del Mercosur, es de los países que menos acuerdos internacionales para la reducción de aranceles tiene, lo cual dificulta el acceso de manera sistémica de sus productos al mundo. ¿Cuán preparada ves tú ya, al menos algún bosquejo, una agenda comercial, pensando sobre todo en el vecindario pues de Argentina y lo que está sucediendo, por ejemplo, con uno de sus principales socios, con Brasil? ¿Qué decir de China, que en el caso de las materias primas agrícolas quizá no sería tan afectado como el tema del petróleo y otro tipo de minerales, etcétera? Una cuestión que sí le pega, por ejemplo, en otra dimensión a Chile, pero en el caso de Argentina, en el contexto del Mercosur, de tener a Brasil en este momento, en esta circunstancia complicadísima en materia económica, ¿qué decir de lo que se ha logrado o no se ha logrado en el encadenamiento global con los vecinos primero y lo que se puede hacer? La Argentina tiene en la región el principal destino de sus exportaciones. El 25% de todo lo que exporta se lo destina al Mercosur, la alianza de la que es parte en términos comerciales. El 45% de todo lo que exporta la Argentina lo destina a Latinoamérica, por lo cual la suerte de sus vínculos en la región determina la suerte de su comercio internacional. Pero si Brasil es su principal destino en el mundo, el segundo es China, por lo cual allí tiene Brasil, China, sus principales mercados, explican 1/3 de todo lo que vende al mundo, en serias dificultades, con demanda decreciente. Sin embargo, hay que decir que lo que ha ocurrido en estas semanas de asunción de la nueva administración del presidente Macri ha permitido a los exportadores corregir buena parte de los obstáculos endógenos. La acción de sincerar el tipo de cambio, sí, la supresión de las restricciones administrativas a las exportaciones, incluso la mejora en el acceso a través de la regularización del comercio internacional receptivo a insumos importados, permitirá al menos corregir las dificultades internas, que eran muchas. Ahora queda la agenda externa y allí probablemente el Mercosur tenga que plantearse, y el presidente Macri ya lo ha planteado, una mejora en su relacionamiento institucional con el resto de la región. Bueno, pues vamos a estar pendientes también de esto, que es una agenda muy ambiciosa y muy necesaria. Marcelo Elizondo, director y fundador de esta consultora de desarrollo de negocios internacionales DNI desde Buenos Aires. Gracias, Marcelo.